Cuando una función, para hablar de función tenemos que nosotros hablar de lo que se llama producto cartesiano. Para hablar de producto cartesiano tenemos que recordar un poquito de lo que eran los conjuntos. Entonces, recuerden que nosotros cuando hablamos de conjunto es una agrupación, un agrupamiento de elementos que tienen la misma o características similares. Por ejemplo, yo voy a considerar dos conjuntos, para empezar con lo que se llama producto cartesiano. Para hacerlo más, para que vean que no siempre tienen que ser números, le vamos a complicar letras. Siempre que colocamos letras en matemática, ya es una complicación, porque uno siempre relaciona la matemática con números. Dice, bueno, ese es el hecho. Entonces, que en funciones van a aparecer letras. Entonces, bueno, vamos a tener que familiarizarnos con esto. Ahora le voy a colocar, voy a considerar otro grupo, que este grupo sea un poquito más tradicional. Fíjense cómo lo voy a colocar. A ver, y de paso repasamos la primera unidad. Si yo les digo que este grupo está formado por los elementos de X, tal que X, siempre pasa lo mismo, pero no importa, ya lo voy a arreglar. X tal que X pertenece a los números n, a los números naturales, y aparte, números naturales. Entonces, operadores. Y esta era la letra I, ¿se acuerdan? I. Entonces, le puedo colocar acá 1 menor o igual. A ver, ¿dónde estaría el menor o igual? Aquí puede ser ese o puede ser ese. Menor o igual que X, menor o igual que 9. Entonces yo aquí expresé un conjunto por comprensión. Comprensión significa, ustedes van a decir, pero yo no lo comprendo. Bueno, en realidad comprensión es que yo doy una característica en forma coloquial o en forma simbólica. Yo acá estoy utilizando símbolos. En criollo, digamos, ¿esto a qué vendría a ser? Como ya sabemos, dice que X está entre 1 y 9, son los números naturales, por lo tanto yo puedo expresar este conjunto por extensión. Profe, perdón que le interrumpa, se escucha muy bajo. A ver, vamos a tener que, bueno, ahí escucha mejor. Entonces, por extensión va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tengo los dos conjuntos. Bueno, bien. Yo hago el diagrama de Venn, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a colocar aquí, ¿se acuerdan que colocábamos este conjunto que solamente el relleno no me interesa? La línea no importa, y voy a insertar otro, ese sería el conjunto A. Lo voy a poner ahí, y luego, aquí estaría el conjunto B. Bien, sin relleno tampoco. En su interior, voy a colocar los elementos de A y voy a colocar los elementos de B. Bien, a ver. Este sería U, P, T y S. Lamentablemente me lo puso en mayúscula. Vamos a tratar de cambiarlos. Ahí está. Fíjense que son los elementos del conjunto A. Para hacerlo más grande, para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a ver si lo puedo tomar de 18. Sí, ahí está. Y esto lo voy a eliminar. Bien.
Este es el conjunto A, que como bien lo sabemos, tenemos que colocarle la referencia. Y el otro va a ser el conjunto B. Conjunto A y conjunto B. Bien. Y luego, este tiene más elementos, por lo tanto lo voy a tener que hacer un poquito más grande y quizás el texto más chico, si no, no van a entrar los valores. Entonces, 1, 3, 4, 5, 5, 6, bien, 7, 8, 9. Bueno, hasta ahí tenemos los dos conjuntos. Y este lo voy a poner un poquito más acá. Perfecto. Y este lo voy a llamar conjunto A. Bueno, veamos. Hemos hecho dos cosas. Primero, yo definí dos conjuntos. Conjunto A, UDTS, conjunto B. Lo que voy a hacer ahora es lo que se llama producto cartesiano. El producto cartesiano entre dos conjuntos se define o se expresa como A por B. No es X, es A por B. Lo voy a hacer aquí. Mejor, entonces es A por B igual. Y es un conjunto que va a estar formado de la siguiente manera. Veamos. Yo tengo que partir del primer elemento y llegar al primer elemento del B. Luego, ese mismo, que está aquí, al segundo elemento. Luego, ese mismo al tercero, ¿sí? No voy a hacer todo, sí. Y luego, ahí para que quede bien el 9. Bueno, el del U lo voy a hacer todo, para que vean. Ahí. Aquí. Bien. Este y el último. Entonces, se han formado lo que se llaman pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Bueno, el primer par ordenado es 1, 1. Bien. El segundo es 1, 2. El tercero, que se ha formado ahí, es 1, 3, 1, 3. Y así sucesivamente, no voy a colocarlos todos, hasta el último, que es el 1, 9. Bien, fíjense que son pares ordenados. ¿En dónde? Esto que está en paréntesis se llama par ordenado, que lo voy a colocar acá. Par ordenado. Y el par ordenado significa que el primer elemento es de A, el segundo elemento es de B. Entonces, el primer elemento de A, acá es 1. El segundo elemento de B es 1, 1,
3, bien. Pero luego que hemos completado todo esto, tenemos que arrancar con la, perdón, estoy haciendo, discúlpenme, este no es 1, sino que es U, U hasta U9. Bien, U pertenece al primer conjunto, 1 pertenece al segundo, U pertenece al primero y así sucesivamente. Ahora luego tengo que arrancar con el D. Voy a hacer algunos nada más, porque si no, no vamos a pasar toda la noche haciendo rayitas, pero vamos a decir, luego S, luego voy a hacer ahí, bien, con el 2, ¿está? Nuevamente voy a poner así hasta llegar al final, ¿sí? Entonces, pues voy a colocar nuevamente los pares ordenados, pero ahora ya cambia el elemento del primer conjunto. Este va a ser D. D1, D1. El otro será el D2. El otro, el D3. Y así sucesivamente, hasta llegar, voy a poner punto y coma ahí, punto y coma acá. Bien, hasta llegar a dónde, y nuevamente llegamos hasta D9, D9. O sea que ahí será D9, perfecto. Nuevamente, luego hacemos lo mismo con T. Repito, no voy a hacer todos, en realidad hay que contar todos los elementos del primero con todos los elementos del segundo, porque se va a hacer muy aburrido y no, pedagógicamente no tiene demasiado aclaración. Entonces, veamos, igual, T sub 1, ahí, T sub 3, bien, hasta T sub n, ¿no? Voy a poner uno más del T sub 5, o sea, todos. Entonces volvemos nuevamente. Entonces ahora arrancamos con el T. Otro par ordenado. El primero del A con el primero del B. Luego el del D con el 2. Nuevamente el T con el 3. Así sucesivamente, vamos a tener el T con el 9. Bien. Entonces, y luego con el último, nuevamente con el S. Bueno. ¿Verdad? Ahí. Con el 2. Repito, por los que van entrando tarde, yo voy a considerar todos los elementos del primero con todos los elementos del segundo, nada más que no lo estoy haciendo todos para que no sea muy aburrido. Ahí está. En realidad son todos con todos, por eso yo acá estoy marcando. Y luego terminamos con el S1, luego S2, S3, siempre llego al 3, voy a poner S4, taca, 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 y el último S9.
Bueno, fíjense que se ha formado un conjunto que es bastante, es decir, son pares ordenados. Ahora la característica que tienen, ¿por qué se llama par ordenado? La denominación de par ordenado se debe a que, y ahora les voy a poner cuál es el problema acá, que AB, que es el par, es distinto que BA. Es decir, que nosotros no podemos darlo vuelta. No es lo mismo decir AB que BA. Por eso se llaman pares ordenados. El U1, si yo doy vuelta, no es lo mismo decir que 1U. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo dijera 1U, significa que 1 tendría que estar en el primer grupo, en el primer conjunto. Y no está, porque el primer conjunto está formado por letras. Por eso no se puede invertir. ¿Cuáles son la cantidad de pares ordenados? La cantidad de pares ordenados se puede calcular de la siguiente forma. Para calcular par ordenado, entonces se coloca así entre barras y se pone A por B. Eso significa que es el numeral A por B, que es igual al numeral de A. En otros textos pueden ver que en algunos casos se ve distinto, pero yo lo voy a considerar así. El resultado es el mismo. Entonces es A, numeral de A. Algunos le ponen el numeral, el símbolo numeral. El símbolo numeral, ¿qué significa? O lo van a ver de la siguiente forma. Se lo voy a hacer de los dos. En algunos textos van a ver así. Si ustedes son amantes de consultar. Numeral significa la cantidad de elementos, pero números. Entonces nosotros tenemos 4 números, tiene el A. ¿Y cuántos tiene B? B tiene 2, 4, 6, 8 y 9 números. O sea que quiere decir que la cantidad de pares ordenados son 36 pares ordenados los que se pueden formar. Bien, entonces, ahora podemos nosotros establecer una definición de producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano entre dos conjuntos es la cantidad, perdón, es un conjunto que está formado por pares ordenados, de forma tal que el primer elemento del par corresponde al primer elemento del primer grupo y el segundo elemento del par corresponde a un elemento del segundo grupo. Entonces, de forma tal de que estos pares ordenados no se pueden invertir. La cantidad de pares ordenados que se pueden formar en un producto cartesiano es igual al producto de los valores numéricos que corresponden a la cantidad de elementos de cada uno de los conjuntos. Entonces acá la cantidad de pares ordenados que se pueden formar son el número que corresponde a la cantidad de elementos del primero son 4, la del segundo son 9, o sea que quiere decir de que son 36 pares ordenados que se pueden formar en un producto cartesiano. Bien, este producto cartesiano a nosotros, bueno, este es el inicio para poder llegar a una función. Bien, lo que vamos a seguir nosotros ahora es una relación.
relación, que es lo que viene siguiente. Vamos a suponer que tenemos los mismos conjuntos de acá. Exactamente lo mismo, lo voy a copiar. Tengo dos conjuntos. Bueno, listo, tengo esos dos conjuntos. Voy a armar el producto, o sea, voy a armar el diagrama de Venn, que sería exactamente igual a lo que está acá. Entonces, voy a copiar esto que está aquí y lo voy a ubicar acá. Lo voy a hacer acá abajo. Bien. Entonces, ahí va a estar el conjunto A. Ahí está el conjunto A. Y voy a tomar el conjunto B. Porque van a ser exactamente lo mismo. Por una cuestión de comodidad, voy a repetir los mismos. Entonces, acá va a estar el conjunto B. Bien, conjunto A y conjunto B. Conjunto A con sus elementos, que son estos. Lo voy a colocar ahí. Bien, elemento del conjunto A. Y vamos a colocar los elementos del conjunto B. Y los voy a ubicar en este sector. Bien, vamos bien. Fíjense que es lo mismo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Yo voy a establecer la siguiente expresión. Voy a decir esta opción, entre comillas. El número comienza con la letra, perdón, el número del conjunto B comienza con la letra del conjunto A. Esa forma de expresar la relación se llama lenguaje coloquial. Lenguaje coloquial es el lenguaje que nosotros utilizamos a diario. Entonces, esa es la relación. El número del conjunto B comienza con la letra del conjunto A. O sea que acá hay una relación entre los elementos. Entonces yo me voy a fijar. Entonces digo, bueno, entonces el 1, U, empieza con U. Ah, muy bien, entonces ahí va a haber una relación. Entonces 1 con U, porque empieza con U. ¿Hay algún otro número del 1 al 9 que comience con U? No, no hay. Por lo tanto, no va a haber otra flecha más. Veamos ahora, ¿hay algún número que empiece con D? Sí, el 2. Ahí está, el 2. Sigamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya no hay más. No hay más. Bien, ahora vamos al T. ¿Hay algún número que empiece con T? Sí, 3. Sigamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y ninguno más? No hay más. ¿Y hay algún número que empiece con S? Bueno, veamos. Tenemos 4, 5, 6. 6. Bien. 7. Y 7. Bueno, ¿alguno más? 4, 5, no, ya está. ¿Se pueden formar más pares? No. Entonces, fíjense la diferencia entre el producto cartesiano y lo que es la relación. La cantidad de pares que se ha podido formar es una cantidad limitada. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir entre A y B la relación que yo especifiqué. Entonces, relación. Entonces se va a formar otro conjunto que va a ser el siguiente.
Entonces yo voy a poner A, R, que es relacionado, con B, que es un conjunto que está formado también por pares. Bueno, veamos cuáles son los pares. Acá más fácil. Y entonces es U1 por un lado. Luego tenemos el D2 por otro lado. Muy bien. Luego tenemos el T3. Bien. Y luego el S6. El S6. Perfecto. Y el S7. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense que la cantidad de pares, al igual que en el producto cartesiano, es limitado, pero acá ya no puedo hacer lo mismo que hice con el anterior. Decir que se pueden formar 36 pares. Acá la cantidad de pares que se pueden formar va a depender si los elementos del primer conjunto están relacionados con elementos del segundo conjunto. Entonces, verifiquemos si se cumple la premisa. El primer elemento tiene la letra U, ¿no es cierto? Tiene que tener un número en el conjunto B que empiece con U. Y si el 1, y no se puede repetir, el D con el 2, el T con el 3, S con 6, pero a su vez el S también corresponde con 7. Fíjense que acá del S, de este elemento, parten dos flechas que llegan a distintos elementos del otro lado. Bueno, esa es la relación, es la diferencia entre lo que es un producto cartesiano y lo que es una relación. Y ahora entremos realmente a lo que es una función. Una función, se lo voy a colocar aquí entre comillas, es una relación entre conjuntos en donde se cumple, dos cosas se tienen que cumplir. Lo que se llama unicidad y existencia. Bien. Entonces, fíjense que la definición de función, lo vamos a sacar, la definición de función abarca la de relación, porque dice, es una relación. ¿Qué significa? Entonces ya estamos limitando. ¿Es un producto cartesiano una función? No, porque vemos que es el producto cartesiano, no es una función. Es una relación, o sea que tiene que haber una relación, es decir, tiene que haber algo entre los elementos del conjunto A con el conjunto B que los permita relacionarlos entre sí. Muy bien. En donde se tiene que cumplir unicidad y existencia. Bueno, y ahora viene el asunto. ¿Qué es lo que significa unicidad? Unicidad significa que de los elementos del conjunto de partida, solo puede salir una flecha de la relación. Muy bien, de la relación. Unicidad. Eso es unicidad. Veamos el ejemplo de esta relación. Si analizamos, acá hay unicidad. Fíjese que sale una sola flecha. Acá hay unicidad, pero acá no. ¿Por qué? Porque de este elemento salen dos flechas, por lo tanto no hay unicidad. Entonces, esta relación que estamos viendo acá, la de que haya una existencia, que haya un compromiso de la letra U con el 1, entonces no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque no cumple con lo primero.
que se llama unicidad. Bien. ¿Cuál es la segunda condición? Ya cuando no se cumplió la primera, ya deja de ser función. ¿Qué significa existencia? Entonces, existencia significa que todos los elementos tienen que participar en la relación. Todos los elementos tienen que participar en la relación. ¿Qué significa todos? Todos, es decir, que no puede quedar nadie afuera de la relación. Eso es lo que me está diciendo acá. Existencia. Si vamos a ver en el ejemplo anterior, fíjense que de todos los elementos salen flechas. Entonces significa que sí efectivamente hay existencia. Pero no es una función. ¿Por qué? Porque no cumple con unicidad. Es decir, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Voy a aprovechar y voy a tomar estos conjuntos de acá para no andar haciendo, espero que lo tomen todos, no lo va a tomar todo. Bien, veamos. Voy a copiar esto. Ahí. Bueno, voy a inventar acá algunos yo y voy a copiar para no hacerlo tan... Ahí está. Bueno, voy a poner, por ejemplo, que en el conjunto A yo tengo, qué sé yo, vamos a poner números ahora. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Y de aquí vamos a poner este. Bueno, a este le voy a llamar conjunto A y a este le voy a poner conjunto B. Así, no me interesa cuál sea, que los dos son idénticos. No, pero después van a decir, tienen que ser idénticos. No, vamos a poner 1, vamos a cambiar. 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos dos conjuntos distintos. ¿Ah? Ahí ve. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lo que se llama el diagrama de flechas. Entonces, vamos a poner ahí. ¿Sí? Vamos a poner este. Ahí. Ahí. Aquí. Perdón, este. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Lo voy a sacar, no lo voy a poner. Lo voy a sacar. Bien. Ahí. Bueno, veamos. El enunciado. Indicar en los siguientes gráficos los que corresponden a funciones. Bueno, muy bien. Veamos. Recuerden, definimos de nuevo, una función es una relación en lo que se cumple unicidad y existencia. Acá no me interesa definir la relación inicialmente. Con el diagrama de flecha significa que ya están relacionados entre sí. Bueno, veamos. Lo que ustedes se tienen que preguntar siempre, unicidad. De todos los elementos, unicidad, ¿parten solamente una sola flecha? Sí, veamos. Del 1 sale una flecha, del 2 una flecha, 3 una flecha, 4 una flecha. Muy bien.
¿Hay algún elemento del conjunto de partida que no tiene flecha? No, todos tienen una flecha. Entonces, ¿es función? Sí es función. Sí es función. Muy bien. O sea que ya ese tenemos, ¿por qué? Porque cumple con unicidad y existencia. Veamos otro caso. Vamos a copiar acá el mismo. Ahí está. Acá el mismo. Bien. Entonces, A y este es el conjunto B, con los mismos elementos. Aquí. Y dos conjuntos diferentes. Y vamos a ver, está relacionado a través de estas flechas. Voy a poner ahí. Ahí está. Bueno, veamos. ¿Es función esto que hemos visto acá? Entonces ustedes siempre tienen que analizar siempre solamente el conjunto de partida. Conjunto de llegada no interesa. Lo que sí interesa es el conjunto de partida. Entonces, vemos unicidad. Vamos a ver con unicidad. Ups. Unicidad. ¿Sale una sola flecha de cada uno de los elementos? De 1 sí, del 2 sí, del 3 no y del 4 sí. En realidad hay unicidad. ¿Por qué? Porque de los que salen de los elementos sale una sola flecha. Ahora, ¿hay existencia? No, no se cumple la existencia. ¿Por qué no se cumple la existencia? Porque el elemento 3 no tiene ninguna flecha de relación. Entonces, significa que este no es función. No es función. Repito, ¿por qué no es función? Porque no cumple con lo que es existencia. ¿Por qué no cumple con existencia? Porque del elemento 3 no sale ninguna flecha. Muy bien. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Vamos a suponer este. Y con ahí este es el último. Después vamos a ver otros más, pero por ahora este nomás. Para que ustedes se den cuenta y ven que no es complicado. Bien. Ahí tenemos ese conjunto. Ahora bien, perfecto. Veamos. Nuevamente. Ay, Dios. Voy a suponer que este conjunto está formado solamente por el número 3. Entonces, vamos a ver así. Bien. ¿Eso es función? Veamos. Bien. Veamos, es función. Hay un solo elemento del otro lado y del elemento salen flechas. O sea que hay existencia. Pero lo que no hay es unicidad. Porque del elemento salen 3 flechas a la vez. Entonces, no es función. No es función. Y por último, por un caso muy particular,
ya iba a decir que ese era el último, pero se me ocurrió al ver ese ejemplo que yo hice ahí, es, veamos, bien, vamos a hacer así. Estoy haciendo otro ejemplo, no siempre es el mismo. Voy a suponer que el conjunto de partida tiene esos elementos. Bien. Y este, bien. Bueno, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y resulta que están relacionados de la siguiente forma. Ahí está. A ver si alguno de ustedes me contesta. ¿Eso es función? Sí. Sí, sí, profe. Sí, es función. ¿Por qué? Ustedes no tienen que fijarse en el conjunto de llegada. El conjunto de llegada puede variar. Yo en ningún momento les dije del conjunto de llegada. Hay que ver solamente el conjunto de partida. Entonces, el conjunto de partida, fíjense que hay unicidad, porque de todos salen una sola flecha, y hay existencia, porque de todos los elementos están involucrados dentro de la relación. De todos los elementos sale una sola flecha. Entonces podemos decir que sí es función. Repito, y es muy importante, no se tienen que fijar en el conjunto de llegada, solamente interesa lo que es el conjunto de partida. Bueno, muy bien, ya vimos lo que eran pares ordenados, vimos lo que era producto cartesiano, vimos lo que eran relaciones y vemos lo que son funciones. Bien, veamos. Creo que, a ver, espera un segundito, que creo que tengo aquí los apuntes, no recuerdo que si los bajé. Si los bajé para ver, no, conjunto, bueno, no importa. Lo que recuerdo que venían después de esto, venían relaciones implícitas y relaciones explícitas. Bueno, pero antes le voy a decir cómo se expresa una función. Toda función se expresa relacionando dos variables. Las variables que vamos a utilizar nosotros es la variable x, que recibe el nombre de variable independiente. Y la otra variable va a ser la variable y, que se llama variable dependiente. Una es independiente y otra es dependiente. Y la relación entre esas variables, la relación se expresa con la letra F, que es de función, que representa a la función. Entonces, cuando hablamos de función, nosotros vamos a decir lo siguiente: y igual f de x.
f de x. Entonces, x representa a cada uno de los elementos del conjunto de partida. La psi representa a todos los elementos del conjunto de llegada. Muy bien, entonces, ya viendo que esto funciona, entonces vamos a hacer así. Vamos a considerar un conjunto de partida. Conjunto de partida. Ahí. Y un conjunto de llegada. Ahí está. En el conjunto de partida, cada uno de los elementos, ahí, vamos a copiar acá. Entonces, bien, y aquí también vamos a tener, ahí está. Bueno, entonces yo voy a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, veamos. Voy a decir que voy a establecer la siguiente relación. Voy a decir que perdón, vamos a hacer así. Es decir, que y es igual a 2x. Eso es una función. Y es igual a 2x. Bueno, ¿dónde van a estar las x? En el conjunto de partida. Aquí, x. Y aquí van a estar las y en el conjunto de llegada. Entonces yo voy a suponer 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Y acá voy a poner 2, 4. Vamos a poner así. Vamos a hacer así. No lo vamos a poner todo. Vamos a hacer 1, 2, 3. Ahí. 3. 3. Voy a poner 6, 7 y 8. Y me faltaría, no voy a poner 3. Podría poner el 4. Sí, lo tendría que poner porque si no, entonces vamos a sacar este. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, esta es la función. Este es el conjunto de partida. Son 4 números. Este es el conjunto de llegada. Ahora bien, dice que la relación entre los dos es que y es igual a 2 veces el valor de x. O sea, que es 2 por x. Bueno, vamos a armarlo esto. Entonces, 2 por 1, tenemos 2 por 1, 2. Ahí está. Bien. 2 por 2, 4. Perfecto. Ahí está. Luego tenemos que decir, 2 por 3 son 6. Bien. Te lo voy a dar vuelta, por una cuestión de orden nada más, ¿eh? No porque sea así, acá le voy a poner 9. Bien. Y 2 por 4,
8. 2 por 4, 8. Ahí está. Veamos, ¿es función? Sí, sí es función. Ustedes después van a decir, a los que llegaron tarde o que están medio confundidos, van a decir, no, pero usted dijo que unicidad y existencia, y acá fíjense que hay elementos que están sobrando. No importa el conjunto de llegada, a mí me interesa el conjunto de partida. ¿Se cumple con unicidad? Sí. ¿Se cumple con existencia? Sí. Bien. Entonces, acá hemos definido dos elementos, dos grupos. Vamos a ver. Y acá le voy a cambiar el contorno. Bien. Entonces, fíjense que hay dos elementos que sobran. Entonces, cuando ustedes ven esto, dicen, bueno, acá tenemos el dominio de la función, son todos los elementos que están involucrados en la función que pertenecen a X. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dominios? ¿Cuáles son los elementos del dominio? Bueno, elementos del dominio es 1, 2, 3 y 4. Repito, dominio son los valores que adopta X, ¿sí? Los valores que puede adoptar X. En este caso son 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos hay otro elemento que se llama codominio. El codominio, perdón, no voy a considerar el codominio, voy a poner el rango, porque en el apunte sale rango o imagen. Entonces, esto vendría a ser la imagen. Lo voy a poner los dos, el rango, o a mí me gusta colocarlo como imagen, IMG, de la función. Son los elementos que adquiere la variable i, que es la variable independiente, por cada valor de x. Es decir, veamos acá en el gráfico. ¿Cuáles serían? Fíjense que habíamos dicho que hay dos elementos que no participan en la función del conjunto de llegada, que es el 1 y el 9. Entonces, esos no forman parte de la imagen o del rango. ¿Quiénes son los que forman parte? Y solamente los que están involucrados dentro de la relación. 2, 4, 6 y 8. Entonces tengo dominio o imagen. En el texto sale codominio. También, aparte de dominio, dice rango y después dice codominio. Codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. Es decir, el codominio vendría a ser 1, 2, 4, 6, 8, 9. Pero para la función, el rango o la imagen son los que están involucrados dentro de la función. Entonces acá tenemos dominio, son los valores de X, y el codominio, el rango o imagen son los valores que están involucrados por cada valor de X. Bien, generalmente, si estamos trabajando con funciones, el dominio son los valores que le corresponden a todo el conjunto de partidas. Si no, ya no podríamos hablar de función. Por ejemplo, en este caso, en este que habíamos dicho acá, fíjense que el dominio vendría a ser 1, 2, 4, pero no podemos hablar de dominio. En este caso, ¿por qué? Porque está el número 3, está involucrado, por lo tanto no es función, sino que es solamente una relación. Este tipo de función, igual a 2x, recibe el nombre de función lineal. Entonces, vamos a seguir, porque esto más es importante. Hay tipos de funciones.
Entre los tipos de funciones tenemos la primera, que es una función lineal. Una función lineal se representa de la siguiente forma. Es igual I igual a mx más b. Así se expresa una función lineal. ¿Por qué se llama función lineal? Bueno, por dos cosas fundamentales. Se define así porque la variable independiente está elevado a la unidad. Fíjense que x está elevado a la 1. Y porque la representación gráfica es una línea. Bien, es una línea. Entonces, las funciones, que son funciones lineales, se representan por una línea. Por ejemplo, ahí vamos a hacer parecido al que está ahí. Y igual, es minúscula siempre, y igual, vamos a hacer así. 3x más 10. Esa es una función lineal. Las funciones, algunas veces en algunos textos, ustedes van a encontrar lo siguiente. F de x igual a 3x más 10. Es exactamente lo mismo expresarlo de una forma que expresarlo de la otra. Es lo mismo. Acá dice que en la primera, en esta está diciendo que la función de la variable independiente de la variable independiente x es igual a 3x más 10. Y en este dice que la variable que es y es igual a 3x más 10. Exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos expresiones es la misma para representar o para expresar una función. Las funciones se pueden representar por tablas de valores o por gráficas. Veamos una tabla, de esta podemos sacar una tabla. Vamos a ver tabla, vamos a hacer así. ¿Qué sé yo? Acá una tabla de valores es un arreglo que está formado por filas y columnas. Aquí. En donde en la primera columna lo que hay que colocar es el valor de x, que es del conjunto de partida, y en la segunda el valor de y, que es el conjunto de llegada, los elementos del conjunto de llegada. Acá voy a hacer 4 nada más para no hacerlo muy extenso. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando x valga 0? Mejor vamos a hacer así. ¿Qué pasaría que fuese negativo? Que x valga menos 5. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, la función, por eso se pone f, y adentro se coloca cuando vale menos 5, es igual a 3 por cambio la x por menos 5, ¿sí? Cambio la x y luego le sumo 10. Entonces esto me va a quedar menos 15 más 10 y esto es igual a menos 5. Entonces, quiere decir que aquí yo colocaré menos 5. Bueno, muy bien. ¿Qué pasaría cuando x valga 0? Bueno, acá hago lo mismo. F, cuando x valga 0, es igual a 3 por 0, porque x vale 0,
más 10. Esto va a ser igual a 0 más 10 es igual a 10. Yo acá ubico 10. ¿Qué pasaría cuando f, yo acá le voy a poner 5, cuando f valga 5? Cuando f valga 5. Bueno, cuando f valga 5, es 3 por 5, es 3 por 5 más 10. 3 por 5, 15, más 10 es igual a 25. Y yo acá voy a poner 25. ¿Qué sé yo? Y ya está. A ver, pongamos uno más para 10, por poner, ¿no? Porque en general con 3 valores ya está. Es por 10 más 10. Entonces es igual. 3 por 10, 30. 30 más 10, 30 más 10 es igual a 40. Bueno, muy bien. Entonces, aquí cuando tenemos 10, y ahí tenemos 40. Y bueno, para finalizar hoy esta parte, una función se expresa, yo ya había dicho, por tablas o por gráficas. O sea que la gráfica, tendríamos que graficar 3x más 10. Fíjense que estos que ustedes hemos visto acá son pares ordenados. El par ordenado es menos 5 menos 5, otro par será 0, 10, el otro par 5, 25 y el otro par 10, 40. Es decir, que yo he formado aquí, dándole valores a la variable independiente, 4 pares ordenados. Lo mismo que hacíamos cuando arrancamos nosotros con la definición de relación o de producto cartesiano. La gráfica, ¿cómo se hace? La gráfica se hace en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Acá va a ser medio complicado dibujarlo. Entonces yo voy a ir acá, ustedes pueden colocar, buscar calculadora gráfica. Les voy a enseñar cómo se hacen las gráficas, pero acá vamos a GeoGebra. Y aquí ustedes van a tener la forma de poder representar cualquier tipo de función. Una función, fíjense que tenemos un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, está formado por un eje horizontal que se llama el eje de las abscisas y un eje vertical que se llama eje de las ordenadas. Y acá son este sistema del cartesiano me divide al plano en 4 cuadrantes, empezando siempre por la parte superior derecha. Este es el primer cuadrante, el que sigue a la izquierda es el segundo cuadrante, el de abajo es el tercer cuadrante y el cuarto es cuarto cuadrante. Cualquier punto de ahí, nosotros lo podemos representar con un par ordenado. Entonces acá en esta función, yo voy a poner i igual, era 3x más 10, creo. 3x más 10, y ya tenemos la representación, era 3x más 10, sí. Y ahí tenemos la representación gráfica. Fíjense que es una recta. ¿Por qué? Porque se trata de una función, ahí está, una función lineal. ¿Ven? Es una recta, es una función lineal que ya la vamos a analizar. A ver qué pasaría si yo coloco un punto, un par, que era el primero, menos 5, menos 5. Entonces, pongo el primer par, que es menos 5, no sé si, no recuerdo si es con coma. Ahí está. Fíjense dónde está el punto A, está ahí acá abajo. Y es menos 5, menos 5. Si ustedes observan, menos 5 corresponde al primer elemento del par, menos 5 corresponde al segundo elemento del par. Y es un punto de la recta. Cualquiera de estos puntos, de estos pares ordenados, va a estar sobre la recta. Veamos 0, 10. Bueno, entonces acá ponemos B igual 0,10, el par. Entonces,
indudablemente va a estar más arriba. Ahí está. Fíjense que 0 corresponde a X, 10. Ahora, comprobemos acá que los pares ordenados no se pueden dar vuelta. Un par ordenado tiene su orden. El primer elemento es el primer conjunto. El segundo elemento es del segundo conjunto. ¿Qué pasaría si yo coloco otro? No sé si me va a permitir la misma letra, pero voy a poner C igual y lo voy a dar vuelta. Es decir, voy a hacer 10, 0. Fíjense que el 10, 0 está ahí. El 0, 10 está ahí. Entonces ahora podemos demostrar nosotros que los pares ordenados no se pueden invertir, porque son números, posiciones en el plano completamente diferentes. O sea que este valor no pertenece a la función lineal, a nuestra función, que es una función lineal. Bueno, ustedes pueden comprobar, vayan a calculadora gráfica, acá pueden hacer la gráfica que a ustedes se les ocurra, colocan la función y prueben con los pares ordenados que yo les di, pueden armar ustedes una tabla y comprobar realmente si corresponde a la función. Con eso terminamos la primera parte, que no hemos visto nada de la práctica todavía no voy a pedir, porque ahí nomás empiezan a preguntar. Ya entraríamos dentro del trabajo práctico número 3, todavía no lo voy a pedir, todavía no lo hemos visto, recién arrancamos con esto, pero ya el día jueves, que nos vamos a juntar nuevamente, ya tendríamos que terminar con esta parte de la unidad para seguir adelantando. Bien, termino ahora porque ustedes me han dicho que tienen otra materia. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que hemos visto? ¿Ha sido claro o no entienden algo? Es el momento de decirlo ahora. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, perfecto, listo. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos entonces el día jueves. Los que pueden entrar al campus. Profe, ¿podría mandar? Sí. Pregunte. ¿Esta clase la ha grabado, profe? Sí, y ahora la detengo, sí.